Bienvenidos nuevamente a la continuación de lo que es el desarrollo de la materia de teoría del Estado. En este caso, nosotros ya hemos desarrollado las primeras concepciones de lo que significa el Estado ideal, desde su perspectiva filosófica, la concepción política de la sociedad, ese aporte platónico y aristotélico de lo que eran las formas de gobierno, alguna inicial forma de ver el Estado o lo que se entendía entonces por cosa pública y que va a venir a construirse en base a lo que es el Estado romano posteriormente, esta idea del Estado universal bajo el reconocimiento de la Iglesia cristiana primitiva a través del Edicto de Milán por Constantino, el emperador que se va a convertir al credo religioso cristiano y que va a hacer y permitir que esta religión naciente destruyera esos cánones politeístas que tenían los romanos para poder llegar a pergeñar, a crear esto que se va a conocer como el Estado universal. Nunca conseguido, pero sí desarrollado en una idea de crecimiento y expansión a lo que fue la gloria de la República e Imperio Romano. Entonces, este modelo de Estado universal nos va a heredar en la historia de la teoría del Estado al actor político por excelencia denominado Iglesia Católica. O sea, la iglesia primitiva, después de la muerte de Cristo, va a durar en sus fines de creación, de solidificación del mensaje de Jesús, más o menos 300 años. Con el Edicto de Milán, esa iglesia primitiva va a empezar a crear jerarquías, va a empezar a crear rituales, va a empezar a comerse desde dentro lo que fue la grandeza del imperio romano. Y entonces la idea de lo universal va a adquirir esa denominación que hoy conocemos como católico, que es el significado de universal. Al tratar de convertir universalmente a los creyentes, a las personas de la antigüedad, se propició una nueva forma de gobierno, que es la idea de reconocer el gobierno de Dios, lo que se va a generar a partir de la patrística en el caso de San Agustín y se va a terminar de desarrollar con la escolástica en el caso de Santo Tomás. Pero este modelo de Estado universal, que va a durar aproximadamente 1300 años hasta que va a entrar en crisis, va a tener su relevancia de construcción en el proceso denominado de reforma. Esto quiere decir que la iglesia va a crecer tanto que va a llegar a construir una sólida estructura política y que el Estado se va a mezclar, se va a mimetizar o la cosa pública se va a mezclar y mimetizar con aquello que se denomina como el mandato divino. De ahí que los cargos como vicario de Dios en la tierra va a ser conferido al obispo de Roma, que luego se va a llamar papa. Las prerrogativas de quién corona a quién van a terminar de ser ganadas temporalmente al menos por lo que va a ser la autoridad religiosa del Papa, y no va a haber ningún orden terrenal, ni rey, ni príncipe que no se someta o que no tenga miedo de la importancia y relevancia del poder del Papa. Hasta que este proceso va a entrar en crisis, claro está, por el tema de la reforma, porque esta reforma va a venir de la mano de un sacerdote alemán llamado Martín Lutero, que va a ser parte de la misma iglesia, pero que va a querer reencaminar esos caminos que habían perdido los jerarcas de la iglesia, principalmente cardenales y papas. Entonces, este monje alemán, que para entonces no era trascendente dentro de la geografía religiosa ni política de lo que era Europa, va a clavar estas tesis a nombre del pueblo creyente para querer reconducir los caminos de la maltrecha iglesia. Sin embargo, no es un afán solamente político, las consecuencias de sus actos van a tener consecuencias religiosas y también incluso jurídicas, que él obviamente no las sospechaba. Dentro de esto, nosotros podemos observar que los puntos fundamentales de la doctrina que nos presentó Lutero y que van a ser posteriormente a la teoría del Estado desde la visión constitucional van a ser estos. Por ejemplo, la salvación se debe solo a la fe y no a las buenas obras. Hasta entonces la iglesia había enseñado que eran las obras, las indulgencias, los pagos que se hacían a los jerarcas de la iglesia lo que daban la salvación hacia la nueva vida terrenal. O sea, estaba hablando de un orden de comportamiento basado en la acumulación de riqueza. También nos mencionaba de que cada persona puede interpretar libremente la Biblia y no hay obligación de aceptar la interpretación de la iglesia. Esto en un desafío a las enseñanzas añadidas que establecían tanto los doctores de la iglesia, los cardenales y el mismo papa, y que caía en la discrecionalidad.
la única fuente de la verdad son los textos sagrados, por lo que se niega el dogma católico, ¿no? Entonces el dogma católico había sido construido en base a las enseñanzas o interpretaciones derivadas de lo que Jesús había establecido. El bautismo y la Eucaristía son los únicos dos sacramentos verdaderos, que se entendía así, ya que el credo religioso católico había establecido cinco más: la unción de los enfermos, por ejemplo, el matrimonio, la confirmación, es el sacerdocio, como credos, como sacramentos extraordinarios. Entonces, que Lutero quería volver a una versión clásica y básica de lo que fue la iglesia: el culto a la Virgen y los santos como algo criticable, el purgatorio como inexistente y las indulgencias, que son la forma de comprar el perdón de los pecados, no serían relevantes. ¿Cómo afecta esto al ámbito jurídico político? En la medida en la que el poder de Roma es cuestionado, la idea que van a tener los príncipes y jerarcas de la nobleza es que se van a deshacer del miedo que tenían a la importancia del Papa. Y también va a sembrar la semilla de la interpretación libre de lo que son los mandatos divinos, y que va a afectar mucho al ámbito jurídico, porque hoy en día vemos que uno de los grandes problemas del derecho es la interpretación de textos jurídicos. O sea, qué dice una ley, qué dice la Constitución, y a veces caemos en la libre interpretación, pero siempre hay un último intérprete en derecho. En el entonces mundo medieval y renacentista, la última interpretación la tenía la Iglesia Católica a la cabeza del Papa, pero este reformista Lutero estaba viniendo a cuestionar esa infalibilidad, ¿no? Entonces, ese es el efecto relativo a lo que estamos señalando. Para poder triunfar en su objetivo, nuestro protagonista había planteado destruir tres murallas, que las vamos a enumerar y explicar a continuación. Lutero denominaba romanistas a los partidarios y defensores de la soberanía papal, y que para poder derrotarlos había que destruir sus tres murallas. En 1520 dice: la nobleza cristiana de la nación alemana acerca de la reforma de la condición cristiana había sido manifestada en estas palabras: el Papa está ebrio de sangre. Hay que estar consciente de que en este asunto no tratamos con hombres, sino con los príncipes del infierno, que a gusto llenarían el mundo de guerras y sangre. Los papas y romanistas han podido confundir hasta ahora a los reyes entre sí con la ayuda del diablo, ¿no? Entonces había cierto misticismo también en la crítica mordaz que hacía Lutero hacia lo que era el jefe de la Iglesia Católica entonces. Entonces dice: es necesario derribar de un soplo, como se derribaron las murallas de Jericó, estas murallas de paja y papel. Pero estas murallas, ¿cuáles eran? Enumerándolas, eran las siguientes. Primero, el poder espiritual está por encima del poder secular. Solo el Papa tiene la capacidad para interpretar la Biblia, y solo el Papa puede convocar a concilio. De estas tres, esta última, solo el Papa puede convocar a concilio, es tal vez la más lograda en efecto hasta nuestros días, que va a crear una parte de la teoría constitucional del Estado, como vamos a ver a continuación. Vayamos a explicar brevemente en qué consistieron cada una de ellas. En el caso de la primera muralla, el poder espiritual está por encima del orden secular. Según los romanistas defensores de la Iglesia y del Papa, hay dos órdenes: el orden espiritual y el orden secular. El orden espiritual estaría conformado por el orden religioso, el papa, obispos, sacerdotes y la curia, mientras que el orden secular sería el orden civil, ¿no? Conformado por gobernantes, nobleza, príncipes, marqueses. Este orden está subordinado al poder espiritual en esta lógica. Sin embargo, Lutero decía que esto era una mentira, ya que Cristo nunca tuvo dos cuerpos, sino que señaló siempre tener una cabeza y un solo cuerpo. Por lo tanto, no puede haber distinción entre el cuerpo social y el cuerpo religioso. Además, que él tendía a un igualitarismo religioso. La religión nos hace iguales, no diferentes. No puede haber superhombres entre nosotros que tengan cierta prerrogativa, porque el poder eclesiástico no forma parte distinto y separado del poder civil, sino que están sometidos al poder temporal. Los hombres de la iglesia también deben cumplir las leyes que los hombres generan para sí mismos. Ese era el sentido y la razón de crítica de esta muralla. Si esta muralla se derribaba, nosotros entendíamos que los gobiernos eran cuestiones de hombres para hombres, y que el Estado había sido una creación de organización social, no había sido una entrega y un regalo divino, ¿no? Entonces, esa crítica era muy mordaz en ese sentido. La segunda muralla hacía referencia a que solo el Papa tiene la capacidad de interpretar la Biblia.
Para Lutero era una fábula inventada y no pueden aportar ni una letra para demostrar que solo el Papa puede interpretar las Sagradas Escrituras o confirmar su interpretación. Ellos se han tomado por sí mismos esa facultad y aprovecharon la ignorancia de las personas para poder afincar en ellos todos sus razonamientos, porque ellos decían, el Sagrado Libro dice esto, Dios manda lo otro, entonces se hacían eco de sus propias y distinciones e interpretaciones muy caprichosas. Los romanistas deben reconocer que hay entre nosotros cristianos piadosos que poseen la fe verdadera, el espíritu, el entendimiento, la palabra y el pensamiento de Cristo. ¿Por qué pues habría que desechar su palabra y su entendimiento y seguir al Papa que no tiene fe ni espíritu? Lutero decía esto porque había visto una Roma corrupta, una Roma donde los papas tenían esposas, amantes, hijos por doquier y ambiciones muy humanas como las de conquistar todo lo que pudieran en terreno y en riqueza. Además dice, si todos somos sacerdotes, porque él planteaba que el hecho de tener fe en Cristo ya nos hacía cuerpo y templo de Cristo y un sacerdocio universal era lo que propugnaba. También tenemos el poder para apreciar y juzgar lo que es justo o injusto en la fe, porque no puede ser juzgado nadie sino por Dios. No hay hombres superiores a hombres, al menos en el plano de la fe, en el plano del orden civil, en el plano del orden secular, pues sí habrá esa jerarquía que crean los estados y los gobiernos, pero no en el sentido de la ética religiosa. Por último, y la más relevante de las murallas, es la que menciona que solo el Papa puede convocar a concilio. Si cae por sí misma esta muralla cuando caen las dos primeras. Pero acá hay un énfasis en lo que va a ser la futura teoría del Estado respecto a que no existe un solo fundamento en las escrituras para atribuir únicamente al Papa la facultad de convocar o aprobar un concilio, sino en sus propias leyes. Lutero da ejemplos de concilios convocados por apóstoles y ancianos en la iglesia primitiva. El Papa, nos dice él, es dañino para la cristiandad, por eso los miembros fieles deben hacer algo para que se celebre un concilio auténtico, libre, y nadie mejor que la espada secular puede hacerlo. Ahora, ¿qué es un concilio? Un concilio es un conjunto de creyentes, feligreses de la fe católica, de la fe cristiana, que se reúnen con la jerarquía de la iglesia para definir los alcances de la fe, la nueva evangelización, temas inherentes a las sagradas escrituras, los rituales, etcétera. Pero a diferencia de la iglesia primitiva, la iglesia medieval que estaba entrando en crisis a partir del nacimiento y surgimiento del Renacimiento, va a privatizar ese principio de reunión y va a hacer que solo el Papa lo pueda convocar. Entonces, aquí estamos en la semilla de lo que se va a conocer como soberanía popular, porque tanto para los creyentes era tan libre e importante para Lutero que puedan convocar ellos a su concilio, así como nosotros podemos convocar hoy en día a cabildos, a asambleas o cuestionar en reunión de ciudadanos al poder político. Entonces, el Papa estaba concentrando demasiado poder, así como a veces algunos gobernantes hoy lo hacen, bajo la permisión de sus constituciones o sistemas jurídicos. Entonces, esta muralla, la tercera, la convocatoria a concilio, va a ser el fundamento por el cual la Iglesia va a durar casi 1000 años como modelo de Estado universal, pero va a entrar en crisis a partir de esto que conocemos como la reforma. Esta reforma va a poner en evidencia la idea de los dos mundos y las leyes que se gobiernan, ¿no? A partir de estas, el mundo de Dios y el mundo de las propias leyes y de los hombres. Hay que reconocer que hoy en día hay mucha influencia religiosa, no solamente católica, en distintos gobiernos y estados. El modelo de Estado universal no ha terminado de morir. Si bien en el caso boliviano la Constitución en el artículo 4 señala que el Estado es independiente de la religión, esto no termina de verse en la realidad práctica porque siempre hay un uso utilitario, instrumental de lo que es la religión tanto evangélica como católica, ¿no? Ahora hay gobiernos que se han denominado teocracias como Tailandia, ¿no? El mismo Vaticano funciona bajo esa misma lógica y eso hace que no haya muerto la pretensión de gobernar a pesar de los hombres, ¿no? Influencias de iglesias evangélicas en gobiernos occidentales también se ha visto, inclusive en Estados Unidos, inclusive en Francia. Entonces, esos elementos hacen relevante a este segundo modelo de Estado. Bienvenidos nuevamente a esta tercera semana donde vamos a ver el recorrido y surgimiento del
modelo número 4, que es el Estado moderno y el nuevo orden transnacional. Ya la figura del Estado nacional va a surgir con mayor fuerza y este Estado moderno va a emerger de la crisis renacentista, de la crisis religiosa en la que se había visto enfrentada la Iglesia Católica. Hay dos puntos muy importantes en la historia que van a marcar este origen de la modernidad en el Estado u organización social. Uno es la Revolución Francesa y otro es la Revolución Norteamericana, que van a crear dos modelos de Estado. La Revolución Francesa va a crear el modelo de Estado unitario, centralizado, emergente de ese poder absolutista, y la Revolución Norteamericana va a crear el modelo de Estado federal, desconcentrado y con una configuración de repartición de atribuciones para los componentes de esa nueva organización social. Entonces, este Estado moderno va a surgir en una lógica de cambio de época y va a significar una transformación en la forma en la que reconocemos a los demás, porque va a tener ya un sistema jurídico. La principal distinción del Estado moderno con las anteriores formas es que el derecho se hace necesario y todo lo que significó el papado, la libre interpretación, la autoproclamación de un poder superior sobre los demás a nivel religioso, a nivel secular, va a terminar muriendo de a poco o va a terminar de un tajo como lo fue cruel y sangrientamente en el caso de la Revolución Francesa. Este origen del Estado moderno va a tener una semilla, ya habíamos visto, en la reforma de Lutero y las consecuencias de los otros reformistas como Zwinglio en Suiza, Juan Calvino en Francia, Enrique VIII en Inglaterra, ¿no? Entonces, esa crisis renacentista va a ayudar al fuero secular a que puedan independizarse del manto y yugo religioso y pensar la cosa pública como algo alejado de los designios de Dios, pero también va a generarse a partir de lo que es el descubrimiento de América. Cuando se descubre América, se van a descubrir las posibilidades mercantilistas, las posibilidades económicas para crear una nueva concepción que no sea la feudal, que no sea esa supeditación de vasallos a señores feudales, a caballeros, a cardenales, a lores, ¿no? Aquellos hombres que habían creado ese escalafón de reconocimientos que van a hacer distinciones. Entonces, ese origen va a ser muy variado en su concepción. ¿Por qué va a surgir el Estado moderno justamente al inicio de la Ilustración o después de la crisis renacentista? Porque va a haber un desencanto por aquello que va a ser las monarquías, que se van a portar excesivas, que van a ser abusivas, van a ser denominadas por eso de absolutistas. Se va a plantear un nuevo orden mundial en torno a las conquistas, rutas de navegación, colonización de los nuevos reinos. Se va a llegar a un cansancio de las guerras tanto entre enemigos de antaño como fue Inglaterra y Francia, o el término de conquistar entre España y Francia, todo lo que fue el reino metálico, uno de los ejércitos papales. Entonces va a haber un cansancio de la vieja lógica de tú mandas porque eres privilegiado o de sangre diferente, y se va a empezar a culturizar la idea de la sociedad bajo el invento de la imprenta, bajo la idea de pensar desde la ciencia, pensar el conocimiento humano como una posibilidad de reconciliación con nosotros mismos y ya no designios descubiertos en libros sagrados. Entonces, el Estado moderno va a ser una consecuencia de las crisis religiosas, va a ser una consecuencia de inventos, una consecuencia de descubrimientos y también el cansancio de varias guerras en la vieja y cansada Europa. ¿Qué caracteriza al Estado moderno? Al Estado moderno lo caracteriza una centralización de las decisiones, pero en una visión institucional, en una visión de ordenamiento jurídico. Hay una dogmática jurídica generada a partir de lo que es esta nueva forma de construcción social. Para empezar, el nombre Estado va a aparecer con fuerza a partir de los escritos de Nicolás Maquiavelo, que va a ser el primero en utilizarlo en un contexto contemporáneo. Además que este Estado moderno va a favorecer la distribución del poder político. Ya no se van a permitir la concentración de los poderes o del poder del Estado o de la cosa pública en una sola persona, sea soberana, sea soberano, sino que se va a distribuir en poderes abstractos. La idea de los poderes, que en el caso boliviano son órganos, van a caracterizar muy sustancialmente al Estado moderno. De ahí que podemos decir, estamos frente a un Estado moderno si éste tiene distribución y separación de poderes.
Si hay una reconcentración, así haya leyes, así haya elecciones, así haya democracias, no estaríamos ante la modernidad de organización social llamada Estado. Entonces, hay una crisis de poder que va a acontecer en el surgimiento de este cuarto modelo de Estado que estamos estudiando. La ideología necesariamente va a ser de carácter liberal por dos sentidos. Primero, porque se van a querer liberar del yugo de la idea religiosa y universal del modelo anterior, de la idea basada en la diferencia social, de la idea basada en quién decide quién es salvo y quién no. Entonces, esa idea de libertad basada en el liberalismo va a ser muy tentadora. Y segundo, el hecho de que se va a recuperar la idea del derecho romano, se va a leer nuevamente los códigos justinianeos, se va a llegar a tener una herencia política de los mejores hombres pensantes de la antigüedad, va a generar una idea de favorecer al individuo, la competencia, de favorecer la propiedad privada y todo el derecho que se había diseñado. Necesitábamos entonces una estructura, una creación artificial que pueda sostenerse en estos razonamientos abstractos. De ahí que la naturaleza del derecho para concebir al Estado también se sirva de conceptos e ideas abstractas. Entonces, esta ideología liberal, esta base romanista, va a hacer que los estados modernos europeos entren con mucha solvencia en esta idea de la modernidad. Aquí hay que hacer un apartado para pensar. En cambio, en Latinoamérica, los estados no van a llegar a consolidarse modernamente porque no van a llegar a ese plano de conciencia autónoma, sino que van a querer emular y copiar aquello que Europa va a hacer y también Norteamérica en torno a su creación y organización social. Como acá hubo fuerte tiempo de colonia, o sea, mucho tiempo fuimos y pensamos como colonia, no teníamos la capacidad de ser autónomos. Entonces el mundo estaba cambiando y América Latina no va a tener ese proceso de maduración, esa adolescencia histórica. Y va a acontecer que van a querer copiar los modelos institucionales, los modelos jurídicos abstractos que van a nacer de la Francia revolucionaria y de la Norteamérica independizada de Inglaterra, ¿no? La formación y la evolución del Estado moderno. Los estados modernos van a crecer, evolucionar como un proceso, no es algo que simplemente sucede un día y al día siguiente ya funciona como debe ser dentro de la estructura estatal contemporánea. La separación de la iglesia va a llevar décadas, centurias e incluso hoy en día pueden verse estados muy apegados a este, porque hay quienes critican, por ejemplo, que si Milei se lleva bien o no con el Papa pese a ser argentino. Hay quienes critican si la Biblia entró o no a Palacio realmente en Bolivia el 2019. Hay quienes pueden ver que México, a pesar de tener una vocación eminentemente católica, ha tenido presidentes que han hecho todo lo contrario a ese mandato credo religioso. Entonces, la evolución del Estado moderno no va a ser uniforme. Hay estados, vamos a decirlo así, que cumplen la lista de características para ser modernos y hay estados que aunque tengan leyes, aunque tengan reconocimiento de democracia, funcionen con una constitución, hay autoridades de denominación similar en distintos países, no son ni de cerca la mitad de estados modernos que surgieron entre el siglo XVII y XVIII. Entonces, la forma de considerar a reyes y príncipes y hoy en día a considerar a ministros, a presidentes, a primeros ministros, no ha dejado de ser similar, porque se han creado nuevas jerarquías y élites que han devenido en destruir la idea de lo que era la justificación y necesidad de tener un Estado y no una monarquía. Ahora, un elemento distintivo, a diferencia de las otras épocas, es que tenemos acá un modelo burocrático. La palabra burocracia hace énfasis en los trabajadores o servidores del Estado, de la cosa pública, hombres y mujeres que desempeñan sus labores, sus mejores oficios para el beneficio de todos, que es el Estado. Entonces, los intermediarios entre el ciudadano común de a pie y la cosa abstracta pública siempre van a ser los burócratas. Ahora, no pensemos en esta palabra como algo negativo, ya que sucede así en nuestros tiempos. Es considerado hasta un insulto, ¿no? Tal persona, tal institución es un burócrata. Sin embargo, esa idea de uso de la palabra burocracia no hace sino ver su degeneración, ya que en un Estado moderno la burocracia cumple las funciones para las cuales fue creada. El máximo teórico de la burocracia es Max Weber, que ha podido ver que también puede caer en una destrucción del sistema cuando se vuelve una especie de jaula de oro. Entonces,
los parlamentos, las cámaras de representantes, la estructura de las gobernaciones, de las alcaldías, hoy en día forman parte de la burocracia estatal. El Estado no es solamente la centralidad o la visibilidad de la máxima autoridad pública o política. Junto a esto, tenemos también el tema de las instituciones. Una característica clásica y básica de los modernos es que este no se puede justificar sin las instituciones necesarias para su administración. Llámense como se llamen, secretarías, ministerios, viceministerios, unidades de desconcentración, oficialías mayores o la denominación que hayan surgido a partir de los poderes locales o estatales o nacionales, estos han servido para llevar adelante ese modelo basado en leyes. Si algo diferencia al Estado moderno de los otros modelos, es que el Estado moderno siempre ha construido una visión más propia, una visión basada ya no en el linaje o la familia. Con esto, nosotros vamos a tener una visión más amplia de lo que es el poder estatal. Pero aquí hay que hacer una advertencia que lo vamos a ver en las clases, ¿no? Los modelos estatales no son unívocos, no son únicos, están también interpretados en otras subteorías. Van a ver en clase y vamos a ver a partir de las actividades la teoría organicista, la teoría jurídica propiamente dicha, la teoría sociológica del Estado, la teoría basada en los elementos y sus derivaciones. Entonces, ¿qué quiero decir? A partir de la Revolución Francesa y Norteamericana se ha inaugurado con los procesos constitucionales y constituyentes la idea del Estado moderno, pero no se ha terminado de desarrollar lo que significa la comprensión cabal y total del Estado en todo el orbe y en todas las dimensiones que se han trabajado. Entonces, este Estado moderno va a tener muchos intérpretes, eso estoy diciendo. Y esa creación la vamos a ver precisamente en las clases de la tercera semana y para finalizar con el proyecto socioformativo, el cual deben ir, por favor, presentando y pergeñando para acercarnos a la visión institucional de lo que es el Estado boliviano.